Colombia. A comienzos de los años 2000, el país vivía uno de los momentos más intensos del conflicto armado. Las fuerzas militares se enfrentaban a una fuerte presión para mostrar resultados en la lucha contra las guerrillas. Cada semana se anunciaban nuevas bajas en combate. Cada operación era presentada como un avance en la seguridad nacional. Pero detrás de algunas de esas cifras se escondió una verdad aterradora. Jóvenes que nunca habían empuñado un arma, campesinos, trabajadores, personas vulnerables, comenzaron a desaparecer. Días después aparecían muertos a cientos de kilómetros de sus hogares, vestidos con prendas militares, presentados como guerrilleros abatidos en combate. Sus familias sabían que algo no cuadraba, y cuando decidieron buscar respuestas, descubrieron uno de los escándalos más graves en la historia reciente de Colombia. Esta es la historia de los falsos positivos, la historia de miles de vidas truncadas, de madres que se negaron a guardar silencio y de un país que tuvo que enfrentarse a una pregunta dolorosa: ¿cómo fue posible que quienes debían proteger a los ciudadanos terminaban convirtiéndolos en objetivos? A la medianoche lo sacamos con mentiras. Él me decía, ¿para dónde me llevan? Y yo, a la estación de policía de Guamalito. Tranquilo, póngase este uniforme, este poncho camuflado. Él se lo colocó. Salimos caminando a las 11 de la noche del Carmen. Me dicen a mí por radio el sargento Ávila, ¿ya sabe qué hacer? Yo sí, me voy adelante. Llegando a Guamalito, paramos. Inocentemente él me dice, ¿qué pasó? Yo, no, tranquilo, espere. Volteo y le disparo. Lo asesiné. Los soldados disparaban hacia el monte, hacia el aire. Reportamos un supuesto combate. Cogí la mano de él y le coloqué su pistola, la empuñé, una pistola, su pistola no, la pistola que yo llevaba, que me habían mandado por parte de los paramilitares. Le empuño un arma. Cuando yo le pongo el arma en la mano, era una mano llena de callos, de trabajador, de campesino. Y simulamos un combate. A comienzos del siglo XXI, Colombia enfrentaba una escalada del conflicto armado. Las FARC mantenían presencia en amplias zonas del territorio, el ELN continuaba activo y los grupos paramilitares ejercían control en diversas regiones. En el año 2002, Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia con la política de seguridad democrática. El objetivo era recuperar el control del territorio y debilitar militarmente a las guerrillas. El éxito de las operaciones comenzó a medirse en gran parte por el número de bajas reportadas. Dentro de algunas unidades militares empezó a consolidarse una cultura enfocada en mostrar resultados operacionales. Investigaciones posteriores revelarían que existían incentivos asociados a las bajas en combate, permisos, felicitaciones, reconocimientos, posibilidades de ascenso, y la presión aumentaba. Y no solo eso, en algunos sectores comenzó a imponerse una lógica perversa, la necesidad de producir resultados a cualquier costo. Mientras tanto, en barrios populares de distintas ciudades, familias comenzaron a denunciar desapariciones, jóvenes que salían en busca de trabajo, campesinos que abandonaban temporalmente sus hogares, personas humildes. Muchos desaparecían sin dejar rastro. Las autoridades inicialmente manejaban los casos como desapariciones comunes, pero pronto aparecería un patrón. En 2008, varias familias del municipio de Soacha comenzaron a notar coincidencias inquietantes. Sus hijos habían desaparecido. Días después, autoridades del norte de Santander informaban sobre guerrilleros muertos en combate, pero las fotografías revelaban algo distinto. Las madres reconocieron a sus hijos, no eran combatientes, eran jóvenes desempleados que habían salido con la promesa de conseguir trabajo. La noticia sacudió al país. Las llamadas madres de Soacha iniciaron una lucha que transformaría la historia del caso. Las investigaciones judiciales comenzaron a revelar un patrón. Algunas víctimas eran contactadas mediante falsas ofertas laborales, se les prometían un empleo en otras regiones. Una vez trasladados, eran asesinados. Posteriormente eran vestidos con prendas militares o ubicados junto a armas. Finalmente eran reportados oficialmente como bajas legítimas en combate. Lo que inicialmente parecían casos aislados comenzaron a revelar una práctica sistemática. Frente al miedo y las amenazas, un grupo de mujeres decidió no guardar silencio. Recorrieron despachos judiciales, hablaron con periodistas, participaron en marchas, exigieron verdad y exigieron justicia, y sobre todo evitaron que los nombres de sus hijos fueran reducidos a simples estadísticas. Su lucha se convirtió en un símbolo nacional de resistencia y dignidad. Y allí, llegando a la Fiscalía de Ocaña, llegué a las 9 de la mañana y el fiscal me pregunta que por quién voy.
Yo dije que por Fair Leonardo Porras Bernal, soltó la risa y dijo, usted es la madre del jefe de la organización narcoterrorista. En octubre del año 2008, tras conocerse varios casos, el gobierno anunció medidas disciplinarias. Decenas de militares fueron retirados del servicio, las investigaciones comenzaron a expandirse. Sin embargo, para muchas familias, aquellas decisiones eran apenas el comienzo. La pregunta siguió siendo, ¿cuántas víctimas había realmente? A raíz de las denuncias sobre el caso Soacha, el Ministerio de Defensa instaló una comisión investigadora. Se tomó la decisión primero, como en casos anteriores, y recuerdo el caso de Jamundí, de que ese caso, debe ser conocido en materia penal exclusivamente por la justicia ordinaria, por la Fiscalía General de la Nación, no por la justicia penal militar. El primero en defender la política de seguridad democrática fue el ministro Santos, quien se hizo adelante del general Mario Montoya Uribe, uno de los más sanguinarios oficiales del ejército que hoy está sometido a la JEP, precisamente por estos crímenes. Varios países amigos nos han venido ayudando, varios organismos internacionales han venido siguiendo este proceso y no hay lugar a duda, todos lo reconocen así, que las fuerzas militares han hecho un gran esfuerzo y que la situación de derechos humanos ha mejorado sustancialmente. En 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz anunció una cifra que transformó el debate nacional. La JEP estableció que al menos 6.402 personas fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre los años 2002 y 2008. La magnitud del fenómeno superaba ampliamente las estimaciones conocidas hasta ese momento. Detrás de cada número existía una historia, una familia y una vida interrumpida. Ante la JEP, algunos miembros de la fuerza pública comenzaron a reconocer su responsabilidad. Relataron presiones internas, explicaron dinámicas operacionales, pero sobre todo describieron cómo funcionaban ciertos mecanismos dentro de algunas unidades militares. Estos testimonios permitieron reconstruir parte de la verdad que durante años permaneció oculta. La guerra suele medirse en cifras, pero ninguna cifra puede explicar el dolor de una madre que busca a su hijo. Los falsos positivos no son solamente un capítulo oscuro de la historia colombiana, son una advertencia, una lección sobre lo que ocurre cuando la presión por mostrar resultados termina desplazando el valor más importante de cualquier sociedad, la vida humana. Porque detrás de cada expediente había un nombre, una familia, una historia, y mientras existen madres buscando la verdad y justicia, esas historias jamás serán olvidadas. Porque recordar también es una forma de proteger el futuro, en memoria de las víctimas de los falsos positivos.